El vídeo de hoy es realmente interesante incluso para mí. Supongo que cuando ven el título o la miniatura del vídeo quedarán con un gran signo de interrogación en la frente, pero no es un título llamativo ni para llamar la atención. Este es un vídeo que quise hacer desde hace mucho tiempo, pero que no me atrevía debido a que podía explicarse de manera fácil. El hecho es que aún con todo el tiempo que lo he dilatado, no se ha confirmado nada, ni se ha hablado en respecto como aclaratoria. Antes de comenzar como tal, ¿qué es un dato no especificado? Pues bueno, en el contexto en el que hablamos, como su nombre lo indica, es uno o un conjunto de datos planteados en una historia ficticia que no cuentan con una explicación o confirmación fidedigna de lo que quieren representar. Datos que en ocasiones se prestan para la malinterpretación y que jamás buscaron ser aclarados por el creador. Como consecuencia de estos datos no especificados, existen debates y malinterpretaciones de escenas que crean debates y divisiones en el fandom. Lastimosamente Dragon Ball tiene muchos de estos ejemplos, solo que en cosas casi irrelevantes para la historia. En cambio hoy, te mostraré 3 ejemplos de datos no especificados en Dragon Ball, que realmente a día de hoy siguen causando mucho debate. Si quieres saber a cuáles me refiero, entonces ponte cómodo y estate atento a todo lo que se desglosará en este vídeo. Vamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo realmente es un dato que en su momento e incluso hoy sigue dividiendo mucho al fandom. Es claro mencionar que sea cierto o no, igual no cambiaría nada el resultado final. ¿Goku realmente se refería a Vegito en su máximo poder cuando fue derrotado por Bills? Como lo dije, actualmente sabemos que sea Super Vegito o Vegito Super Saiyajin 3, el resultado sería un trapeador nuevo para Bills. Todos a día de hoy tenemos más que claro que el nivel de un dios de la destrucción es gigantesco y casi abismal, siendo incluso superior a Goku y Vegeta actuales en el mismo Dragon Ball Super. No obstante, eso es ahora pues antes se pensaba diferente. Antes entendíamos que Bills era abismalmente poderoso, pero no conocíamos sus capacidades máximas como técnicas y demás. El hecho es que el poder de Vegito fase 3 no afectaba el poder de Bills sino directamente el del Super Saiyajin Dios. Mucha gente piensa que el Super Saiyajin Dios es muy superior al Super Saiyajin 3 de Vegito y pensar eso no está mal, debido a que jamás se especificó si esto era así o no. Hay mucha especulación de fans que se basan en teorías de otros canales de YouTube, pero realmente jamás hubo una explicación oficial para este hecho. Esto puede causar dos cosas, o que hayamos vivido sobrevalorando demasiado las fases divinas, o que realmente tengamos una visión muy minúscula del poder que tienen. Es curioso, debido a que Goku más que nadie debería saber el poder entero de Vegito, pero jamás usó dicho poder como tal. Eso quiere decir que no sabe qué efectos tenga la fusión en él, o en el planeta si llega a estar en Super Saiyajin 3. Por ende, entonces se referiría a Super Vegito siendo el poder que sí usó en su momento. Pero nuevamente esto es contradictorio ya que si fue tan apaleado por Bills, Goku debería referirse sí o sí al máximo poder de la fusión. Como lo dije, sea así o no, Bills terminaría barriendo el suelo con él, pero aún así entenderíamos que la fase Dios es más poderosa que Vegito fase 3. Personalmente pienso que no es así, debido a que si Goku soportó la batalla contra Bills, es más porque el dios al tener lo que buscaba nunca quiso matarlo realmente. Todos sabemos que a Bills le bastaría con un dedo para borrar a Goku Dios en su primera aparición. Goku en Super Saiyajin Dios menciona que el Super Saiyajin Dios es un mundo diferente, cosa que nunca dice con la fusión. Esto es lógico debido a que la fusión posee su propia conciencia y personalidad. Pero como lo dije, jamás se especificó primero que Goku hablara de Vegito fase 3, y segundo, si el Super Saiyajin Dios es realmente más poderoso que la fusión en Super Saiyajin 3. Con este ejemplo sabrán más o menos entonces de qué tratan los datos no especificados. Sabiendo eso, entonces vamos al segundo. Goku es un Super Saiyajin que alcanzó la fase Dios, y que ahora es un Super Saiyajin. Este es un diálogo que en su momento fue muy interesante y ya prácticamente legendario en la historia de Dragon Ball. Soy un Saiyajin que alcanzó la fase Dios y que ahora se transformó en Super Saiyajin. Pero ¿cuál es el dato no especificado aquí? ¿Y por qué está en este vídeo? Simple, el multiplicador o supuesto multiplicador del Super Saiyajin Blue. Sé que muchos comenzarán a hatearme por el hecho de cuestionar algo que está plasmado explícitamente tanto anime como manga, pero realmente jamás nos confirman eso a pesar de ser el Super Saiyajin, del Super Saiyajin Dios, si este comparte este multiplicador. Por el lado del Super Saiyajin Dios lo entendería, pero por el del Blue es más cuestionable.
Primero que todo debemos entender que desde que acabó Z, los multiplicadores se quedaron obsoletos. De hecho, incluso en Dragon Ball GT nunca se menciona el multiplicador del Super Saiyajin 4 como tal. Para mí, y repito, en mi humilde opinión como fan, pienso que el Super Saiyajin Blue es más una fase repotenciada del dios, y no es realmente 50 veces más poderoso que el dios. Repito, es mi opinión, por lo que no se la tomen personal. Si es 50 veces más poderoso que el dios o no, jamás se especificó en ninguna guía o entrevista. Cosa que se hizo en su tiempo con el Super Saiyajin 1, 2 y 3, cuando estas sí eran fases repotenciadas del Super Saiyajin. A día de hoy sigo preguntándome si realmente el multiplicador de un Blue es de 50 veces el dios, ya que aunque sí hay una gran diferencia entre ambos, no es tan abismal como ser 50 veces superior. De hecho, en varias ocasiones tanto anime como manga, Goku alterna las transformaciones debido a que ambas son mejores en cierto tipo de cosas. El dios no tiene tanto desgaste, y el Blue es más fuerte y rápido. Por ello, aunque Goku diga que el Blue es el Super Saiyajin del dios, que tenga el multiplicador del Super Saiyajin sigue sin especificarse. Nuevamente no digo que no sea así, simplemente que no se ha confirmado. Es más, si aún habláramos de multiplicadores, sabiendo Goku estos, entonces debería haber luchado por conseguir el Super Saiyajin Blue 2 o 3. En el manga es diferente y puede que sí sea así, pero nuevamente jamás se especifica nada de esto. Por eso sigue siendo un dato no especificado. Pasemos entonces al tercero y más interesante. El poder del General Rildo no se compara con el de Blue. Este sin duda alguna ha sido el dato no especificado que más ha dividido el fandom desde su aparición. Lo gracioso, es que estoy casi seguro de que la Toei lo hizo con esa intención. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Por mucho tiempo ha habido mucha gente que ha tomado este diálogo como la confirmación de que el Goku de Dragon Ball GT superó a prácticamente todo Z en poder. Nuevamente, yo no soy quien para decir que sí o que no a esto, pues sinceramente no tengo ninguna respuesta, como tampoco la he tenido para ninguno de los tres ejemplos. Pero este es el diálogo que más se presta para la malinterpretación de los tres que vimos hoy. No solo porque no especifiquen a qué Bu se refiere Goku, sino además porque dependiendo de cuál sea su poder es mucho más, o mucho menos del que pensamos. Personalmente pienso que Goku se refiere al Bu gordo, debido a que en Japón a este se le nombra como Bu. Al Bu malvado, Super Bu y variaciones se le pasa a llamar Majin Bu como referencia al demonio Bu, que en este caso sí sería su parte malvada. No obstante, ¿por qué Goku hablaría de dicho Majin Bu, que en su tiempo ya superaba? La respuesta entonces se iría del lado de Kid Buu, que sí estaba emparejado con él. Nuevamente, no tiene lógica debido a que ese es Majin Buu y no Bu, como especifica Goku. No obstante, tenemos que tomar en cuenta que pensar en el Bu gordo no es descabellado, pues sabemos que este perdió poder luego de separarse de su parte malvada. Esto, como es obvio, hace que el primer Bu gordo fuese un poco más poderoso. Realmente nunca hubo una respuesta clara hacia este hecho, lo que lo hace para mí el dato no especificado más grande de todo Dragon Ball. De hecho es tan así, que fácilmente puede ser catalogado como un hueco argumental debido a que dependiendo de la respuesta, el poder de Goku incrementa, o disminuye mucho. Nuevamente yo estoy casi seguro que habla del Bu gordo cuando aún tenía su parte malvada dentro, pero es mi opinión. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes de este tema? Quiero que entiendan que no estoy confirmando o desmintiendo nada. Yo no tengo respuestas a ningún ejemplo mostrado el día de hoy, pues como lo dije, al no haber nada confirmado, pues no hay teoría que valga para tratar de argumentar esto. El hecho es que aún así es muy interesante el tema, por lo que denme su opinión sobre estos ejemplos, y mencionen algún ejemplo de dato no especificado que recuerden de Dragon Ball. De verdad, y como siempre espero que el contenido haya sido de su agrado, y si fue así ya saben que pueden dejar un pulgar arriba. Ya sin más que decir, les ha hablado Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.